Hola, buenas tardes. Me llamo Leonardo Manuel Santarromán. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 2202-6606. El presente video corresponde a la realización del reto número 5 titulado ¿Cuál recurso interponer?, mismo que pertenece al módulo de Derecho Fiscal. Mi asesora es Rosa María Riverol Carrasco y la fecha de elaboración de esta actividad es el 5 de mayo del 2025. Bueno, se nos plantean casos hipotéticos. Cada caso tiene preguntas que debemos responder, pero como punto primario se estableció que debemos dar lectura rápida a cada caso para tener un contexto de lo que estamos trabajando en esta actividad. Son tres casos, entonces daré lectura al primero. Caso 1. Mónica es una empresaria que adeuda 1.245.831 al fisco, como lo hizo saber el SAT al notificarle el crédito fiscal a su cargo. Lamentablemente, concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor público dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito fiscal y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no pudo demostrar que liquidó el crédito fiscal, puesto que no lo había realizado, el personal ejecutor determinó qué bienes serían objeto de embargo, sin dar oportunidad a Mónica de señalar los bienes en el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluidos instrumentos y maquinaria de la empresa. Enseguida, el ejecutor levantó un acta de embargo en la cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate 3 días antes de llevarla a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución. Ahora vienen los planteamientos. ¿Qué recurso administrativo le sugieres a Mónica interponer? Argumenta tu respuesta. Bueno, dada la inconformidad de Mónica respecto a los diversos actos dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el recurso administrativo que le sugiero interponer es el recurso de revocación. El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación. Dado que en el procedimiento administrativo de ejecución se emiten diversos actos administrativos que pueden ser impugnados a través de este recurso, tales como la omisión de permitirle señalar bienes para embargo en el orden establecido por el Código Fiscal Federal en el artículo 155, en el que se establece un orden de prelación para el embargo de bienes, otorgando al contribuyente el derecho de señalar los bienes que deben ser embargados siempre que sean suficientes para garantizar el crédito fiscal. La ejecución del ejecutor al determinar los bienes sin dar oportunidad a Mónica podría ser un agravio que se puede impugnar. Otro punto es que el embargo de instrumentos y maquinaria de la empresa, según el artículo 157, fracción segunda del mismo código, establece que son inembargables, entre otros, la maquinaria, los instrumentos, los útiles y el mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión o el desempeño de la actividad a que se dedique el contribuyente, siendo una afrenta explícita a este artículo. Además, la publicación de la convocatoria de remate con tan solo 3 días de anticipación se encuentra contraviniendo lo que se establece en el artículo 176 del Código Fiscal Federal, en el que se dicta 2 plazos para la publicación de la convocatoria de remate, los cuales deben permitir una adecuada difusión para asegurar la mayor concurrencia de postores. Un plazo tan corto podría considerarse insuficiente y perjudicial para los intereses de Mónica. Además, en el artículo 117, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, se establece que el recurso de revocación procede contra actos de ejecución cuando se alegue que estos no se han adecuado a la ley o que comprenden bienes inembargables. Los agravios que Mónica podría hacer valer encuadran en este supuesto. Al interponer el recurso de revocación ante la autoridad fiscal que emitió los actos impugnados, Mónica tiene la oportunidad de que se revise la legalidad de este procedimiento y, en su caso, se revoque o modifique. Es importante que Mónica
presente su recurso dentro del plazo legal establecido en el artículo 122 del Código Fiscal de la Federación, el cual corresponde a 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto impugnado. Con eso estaríamos dando resolución al primer caso, pasaríamos al caso 2. Supongo que en el mismo caso hipotético anterior, Mónica interpone un recurso administrativo de la autoridad fiscal, resuelve confirmado cada uno de los actos respecto a los cuales Mónica se inconformó, sin embargo, ella insiste en tener la razón. En este escenario, donde la autoridad fiscal ha resuelto el recurso administrativo interpuesto por Mónica, confirmando la validez de los actos del procedimiento administrativo de ejecución, y Mónica sigue considerando que tiene la razón, el recurso jurisdiccional que le sugiero interponer es el juicio contencioso administrativo, también conocido como juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto según el artículo segundo, fracción primera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que se establece la procedencia del juicio contencioso administrativo contra las resoluciones administrativas definitivas que decreten un embargo, ordenen un avalúo, adjudiquen o rematen bienes o resuelvan un recurso administrativo, como en el caso de la resolución que confirmó el sector de la actuación del ejecutor respecto al embargo de Mónica. Dado que Mónica agotó todas las vías a través del recurso de revocación y la resolución le fue desfavorable, la siguiente etapa para la defensa de sus derechos es acudir a la vía jurisdiccional. En este caso, el juicio contencioso administrativo permite a un tribunal independiente de la autoridad fiscal revisar la legalidad de la resolución administrativa y de los actos que le dieron origen. En su demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Federal Administrativa, Mónica podría plantear los mismos agravios que hizo al valer en el recurso de revocación, insistiendo en la legalidad de la omisión de permitirle a ella determinar qué bienes serían embargados. En este caso, el artículo 8, fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se señala que la demanda de nulidad podrá fundarse en que la resolución administrativa impugnada sea contraria a las leyes que rigen la materia de que se trata, en este caso, en la ley fiscal. Además, los argumentos de Mónica sobre la violación de los artículos 155, 157 y 176 del Código Fiscal Federal encuadran en este supuesto. Es importante que Mónica presente su demanda de nulidad dentro del plazo establecido en el artículo 13 de la Ley Fiscal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que generalmente es de 30 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación de la resolución que confirmó los actos impugnados en el recurso de revocación. Bueno, pasamos al tercer caso. En el caso 3, nos dice, Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y percibe un sueldo quincenal de 3,135 pesos, depositados en su cuenta de nómina bancaria. Su recibo de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató de que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, además de no coincidir con la cuota de las quincenas previas. Por supuesto, Adrián está inconforme. En este caso, el recurso que le sugiero a Adrián interponer es el recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior se justifica ya que la inconformidad de Adrián radica en el aumento repentino y a su parecer excesivo de las cuotas obreras del IMSS descontadas de su nómina. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social establece que los patrones y los trabajadores podrán interponer el recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo delegacional del instituto que corresponda, en contra de los actos definitivos que lesionen sus derechos como asegurados o beneficiarios. Aunque el descuento de la cuota obrera que se realiza directamente a la nómina por el patrón, este descuento es un cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Seguro Social. Si Adrián considera que el monto descontado es incorrecto y lesiona sus derechos como trabajador asegurado, el recurso de inconformidad es la vía administrativa específica para impugnar este tipo de actos ante el propio IMSS. Además, deberá presentar su recurso por escrito ante el Consejo Consultivo Delegacional dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del acto que impugna, tal como lo establece el artículo 295 de la Ley del Seguro Social. En su escrito, deberá señalar el acto que impugna, el descuento de la cuota obrera en este caso,
Además, los motivos de su inconformidad, el incremento excesivo y la inconsistencia